Buenas noches, ingeniero José. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con nuestra videoconferencia. Sin antes mencionarles que por favor apaguen todos los participantes su micrófono para no interrumpir al ingeniero. En esta oportunidad quien les habla es la señorita Morelia Roxana Cadillo Morales, actual presidenta del Grupo de Hidráulica de la Universidad Privada del Norte. Vamos a tener la participación del ingeniero José Carlos Mendoza, quien es ingeniero civil con especialidad en recursos hídricos y estudios de maestría en ingeniería hidráulica, con experiencia en temas de hidráulica, hidrología y gestión de recursos hídricos, docente a tiempo parcial en la Universidad Privada del Norte. En proyectos mineros ha liderado estudios hidrológicos, climatológicos, sedimentológicos, planes de manejo, balances de agua, balances de cuenca, evaluaciones de cambio climático y análisis de rotura de presas. Ingeniero José, le damos el pase, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me siento complacido de poder estar esta noche aquí con ustedes y presentar algo, ¿no? de que podamos compartir todos, podamos discutir y podamos de repente enriquecer un poco más el conocimiento asociado a temas de ingeniería hidráulica o también asociado a hidrología, ¿no? En tal sentido, por favor, déjeme hacer mi presentación. Sí. El día de hoy quiero hablar un poco con ustedes, básicamente respecto a algunos criterios básicos, ¿okay? Para hacer algunas estimaciones desde un punto de vista muy conceptual, ¿no? De lo que es una rotura de presas de relaves. ¿Me avisan cuando ven mi presentación, por favor? ¿Sí? ¿Cualquiera? Ingeniero, lo visualizamos. Sí, lo visualizamos. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, enmarcándonos pues en el comportamiento de lo que es la rotura de una presa de relaves, ¿no? El comportamiento en la rotura de una presa de relaves dista un tanto del comportamiento de una presa de agua común. Para de repente los que no están muy informados o muy enterados al respecto, una presa de relaves es aquella estructura, una estructura geotécnica, ¿no? Una presa cuyo objetivo es almacenar no solo agua, ¿no? Sino también el desecho producto de una producción, producto de un de básicamente una producción minera, ¿no? Entonces el remanente de la obtención del mineral, ¿no? Se deposita en estas grandes presas. Entonces lo que ustedes están viendo aquí en la imagen es básicamente una presa que no solo está conteniendo agua, ¿no? El agua que está ahí mostrándose en color verde, ¿no? Verde claro, sino también va a contener un cuerpo húmedo, ¿no? Que puede tener características de arena, ¿no? Tiene digamos, una granulometría bastante fina y que va a formar parte justamente de este cuerpo, ¿no? Y si se diese un fenómeno de rotura, ¿no? en este dique o en esta presa, ¿no? Podemos entender pues que probablemente el agua, ¿no? Casi en su totalidad vaya a salir, ¿no? Sin embargo, solamente una cantidad limitada del material de relave es el que va a salir de esta presa. Entonces, ahí radica la primera diferencia que podemos nosotros encontrar entre una presa de agua y una presa de relave, ¿no? En el instante en el que se produce este fenómeno de rotura. ¿Ok? Bien, entonces, ya entrando un poco a ese marco, el día de hoy quiero ahondar, ¿no? En temas básicamente conceptuales y empíricos, ¿okay? Para establecer ciertos criterios que a mí personalmente me han servido para hacer evaluaciones, ¿no? de grandes trabajos de simulación, ¿no? O sea, entendemos que
la rotura de presas puede simularse, ¿no? Puede hacerse un análisis matemático, un análisis numérico, en el cual el resultado que tú obtengas puede ser muy diverso, ¿no? Dependiendo de los parámetros que tú puedas ingresar o que tú tengas a bien acomodar en el software que estés utilizando, vas a obtener un resultado muy variado, ¿no? Muy variado. Puedes tener resultados de caudales muy fuertes, caudales muy bajos, de repente alturas a las que puede llegar este relave en su avance de onda, ¿no? Muy altos, muy bajos, ¿no? La extensión, a qué distancia va a poder llegar esta descarga, ¿no? Entonces, esas cuestiones, ¿no? Esas cuestiones que no están muy bien sintetizadas cuando uno hace un análisis numérico, ¿no? Deberían pues hacerse previamente, ¿no? Bajo un análisis conceptual. Con un análisis conceptual tú puedes tener ciertos parámetros básicos, ¿no? Para luego hacer un modelamiento numérico y finalmente un análisis de sensibilidad para ver qué también está representando ese modelo numérico, las posibles implicancias de un fenómeno de rotura de presas. ¿Okay? Bien, como parte del contenido del desarrollo que voy a hacer el día de hoy, vamos a hablar un poco pues de cuál es la diferencia fundamental, ¿no? Así a modo esquemático nada más, de una presa de aguas, ¿no? Y de una presa de relaves, ¿no? ¿Cuál es la diferencia básica en su comportamiento antes y después de la rotura? ¿Qué normatividad podemos encontrar en nuestro país respecto a la rotura de una presa, una rotura de presa de agua o la rotura de una presa de relaves? ¿Okay? ¿Cuáles serían los criterios para hacer una evaluación inicial de la consecuencia de una rotura de presas? ¿Qué necesitaríamos, ¿no? Inicialmente? ¿Cuáles serían los parámetros básicos que podríamos requerir para justamente hacer un análisis de rotura? Luego vamos a establecer algunos pasos, ¿okay? Para evaluar las implicancias de una rotura de presas de relaves, ¿okay? Esto bajo un principio netamente estadístico, ¿okay? Es básicamente aplicando estadística en función a eventos históricos que se han dado en el mundo, ¿no? Luego estableceremos algunos criterios de modelación, ¿no? Y finalmente hablaremos un poco de la disponibilidad de softwares. Me voy a concentrar en uno solo, ¿no? El Flow 2D, que es el que un poquito he estado manejando. Y bueno, de eso se va a tratar la presentación. Si hablamos de presas de agua, ¿no? Y de presas de relaves, cuando analicemos la rotura de una presa de agua, ¿no? Entendemos que el agua, ¿no? Tiene un estudio ampliamente identificado, o sea, es más fácil, ¿no? Es relativamente más simple entender el comportamiento del agua cuando se genera una rotura, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar en un instante cero en el que hay un nivel de agua en la presa, ¿no? Y luego, pasado un tiempo cero más un tiempo t más delta de t, ¿no? Un instante después, esa agua, ¿no? Va a entrar en un proceso de descarga, ¿no? Y finalmente no va a quedar nada en una presa de agua. Lo que no ocurre en una presa de relaves. Una presa de relaves presenta una mayor complejidad porque lo primero que tenemos que saber o lo primero que tenemos que averiguar es cuánto volumen, ya sea de agua y de relaves, va a salir, ¿no? Va a salir de la presa. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Para presas de agua o para rotura de presas de agua hay abundante literatura, ¿no? Inclusive ustedes pueden entrar a YouTube y ponen ahí rotura de presa de agua, ¿no? Y van a encontrar varios manuales, probablemente muchos de ellos en GECRAS, que les pueden permitir aprender o entender el concepto de la modelación de este tipo de fenómenos o de este tipo de problemas, ¿ok? Lo que difícilmente van a encontrar asociado a presas de relaves, ¿no?
para presas de agua o para roturas de presas de agua, para análisis de riesgo, hay regulaciones locales existentes, ¿no? La ANA, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, tiene algunos documentos que regulan, ¿no?, el riesgo en presas de agua, y sin embargo, ¿no?, al parecer, hasta donde yo he podido encontrar o buscar, no he encontrado alguna regulación nacional, ¿no?, que permita o que regule básicamente la rotura de una presa de relaves, ¿no? O sea, cuáles serían los criterios antes de la rotura que deberíamos nosotros analizar. Finalmente, como les comentaba, para presas de agua, pues existe una gama de softwares disponibles, ¿no? Y para rotura de presas de relaves, si bien es cierto, hay algunos programas, como les comentaba, el Flow 2D, o también algunas modelaciones numéricas que pueden hacer cada uno de ustedes de repente programando, ¿no? Hablaba su compañero, creo que de Telemac o de algún software libre de programación, ¿no? Muchos de estos softwares terminan siendo bastante rígidos, ¿okay? O sea, el resultado no termina siendo muy representativo de las condiciones que podrían darse realmente, ¿no? Y es por ello que se hace muy necesario un análisis de sensibilidad final, ¿no?, para entender si es que lo que hemos analizado numéricamente, ¿no?, puede darse desde cierto punto de vista estadístico o histórico, ¿no?, bajo condiciones que ya se han dado anteriormente, ¿no? Sería muy interesante poder monitorear, ¿no?, tener monitoreado toda una presa de relaves, ¿no?, y que ésta falle, ¿no? Entonces podríamos de repente tener un mayor entendimiento del comportamiento físico que se da dentro de este evento, ¿no? Lamentablemente hasta el momento no se ha podido, ¿no? Hay algunos criterios que permiten o que pretenden analizar, ¿no?, estos eventos, básicamente asociado a algunos contadores o algunos sensores con objetivos geotécnicos que han estado colocados en algunas presas, ¿no?, y que en cierta forma han permitido dar ciertas luces, ¿no?, o ciertas han podido validar, ¿no?, algunos conceptos básicos respecto a, por ejemplo, la velocidad con la cual se desarrolla el flujo al salir o al romper la presa, ¿no?, y cómo este frente de onda se va atenuando, ¿no?, hacia aguas abajo. Sin embargo, su capacidad destructiva, pues, termina siendo no menor, ¿no? Tiene una capacidad destructiva mucho mayor, la rotura de una presa de relaves versus la rotura de una presa de agua, ¿ok? Si hablamos de presas de relaves, ¿no?, en general, cuando se genera la rotura, ¿no?, cuando se da la brecha, porque este espacio en la presa se denomina brecha, cuando se da esa brecha y se produce, ¿no?, y se produce esta avenida, esta descarga, ¿no?, hay un régimen cambiante de velocidades, ¿no? Van pasando de régimen crítico a subcrítico y hay toda una revolución aquí muy poco asociada a lo que podría encontrarse en el agua. Aquí básicamente gobierna, ¿okay?, gobierna la viscosidad, ¿okay? En este tipo de flujos gobierna la viscosidad, es decir, el comportamiento de este derrame, ¿no?, el comportamiento justamente de esta rotura, ¿no?, de todo el relave que sale, ¿no?, está mucho más asociado a condición de flujos no newtonianos, o sea, más asociado a eventos relacionados con su viscosidad, ¿ok? Existe forma de entender o de interpretar el cómo se va a comportar este derrame, ¿ok? De repente, si conocemos cuál es la reología o si tenemos un estudio reológico de el relave que normalmente está depositado en el cuerpo antes de la rotura, ¿okay? Y como les comentaba, pues la
una rotura de presa de relaves pues tiene un efecto más destructivo por la onda, ¿no? Por la onda que viaja, ¿no? Con una alta concentración de energía. Quisiera que me acompañen a ver un video, ¿no? Es un video de YouTube. Uso mucho YouTube de repente porque es accesible para todos y hay una información interesante, ¿no? Siempre. Voy a compartir con ustedes el link, porque normalmente cuando se hacen presentaciones el video se pausa bastante, ¿no? Entonces de repente para que ustedes lo puedan ver mucho más claro o con la claridad con la que yo se los voy a intentar mostrar, ¿no? Entonces si podemos ver acá en este video, ¿no? Vemos aquí una presa muy parecida a la que mostré en la foto, en la imagen, que está a punto de romperse. Es una presa en Brasil. ¿Okay? Este video es del año 2019. Permítanme un momento, por favor. Disculpen. Bien, les comentaba que justamente vean ustedes cómo rompe esta presa. Es una presa que me parece que hace 2 años ha ocurrido esta fatalidad. Entonces, lo primero que podemos observar en esta rotura, ¿no? Es el frente, ¿no? La onda, cómo viaja, la onda primaria, la onda que está más adelante viaja con una violencia única, ¿no? Y vemos también, observamos que atrás, no todo el cuerpo, no todo el cuerpo que está contenido en la presa termina por deslizarse, ¿no? El deslizamiento es relativamente parcial, ¿cierto? Podemos entender por justamente los saltos que está dando este flujo, ¿no? Las velocidades que se deben estar desarrollando, que deben estar pues en el orden de 100 o los 200 metros por segundo. Entendemos también, o podemos entender los caudales que se deben estar dando, caudales bastante grandes, y finalmente cómo ésta se va atenuando. Sin embargo, al atenuarse no necesariamente reduce su capacidad destructiva. Si continuamos con el video, ¿no? Y lo vemos más abajo, ¿no? Aquí vemos cómo está llegando el frente, ¿ya? El frente ya no llega con la violencia con la que salió, ¿no? Sin embargo, la capacidad destructiva que puede tener esta es pues innegable, ¿no? Lamentablemente estamos viendo aquí, me parece que un tren, ¿no? Por acá algunos vehículos que están intentando escapar, ¿no? Y que lamentablemente en este evento, ¿no? En este desastre se perdieron muchas vidas, ¿no? Entonces, un poco para que entiendan el concepto que queremos analizar, ¿no? No es agua, señores. Como ustedes pueden ver, no está desarrollándose como agua, ¿no? Sino es básicamente otro tipo de fluido, ¿no? Es un fluido más viscoso, más tirado para miel, una cosa así. Bien, continuemos. Entonces, para contextualizar aún más lo que podríamos tener, ¿no? Antes de la rotura de presas, ¿no? Una presita de agua, ¿no? La encontramos aquí a la izquierda, que básicamente es un elemento al cual se le ha colocado un dique, ¿no? Y ese dique está almacenando agua. Me van a disculpar la música de fondo. Acá mis vecinos, al estar encerrados, pues en cierta forma se ponen muy bulleros a veces. Bien, voy a continuar. Y por el contrario, aquí a la derecha podemos ver una presa de relaves, donde aparte de que el dique tiene que contener este poco de agua, ¿no? Que es una poza de agua que se va a formar encima del relave, ¿no? El relave, digamos que es un cuerpo que genera muchísimo más presión que el agua, ¿no?
Entonces, obviamente el análisis de estabilidad para una presa de relaves es mucho mayor, ¿no? O el resultado de la presa estable es de una dimensión en ancho mucho mayor que el de una presa de agua, ¿no? Esto es antes de la rotura, ¿ok? Y luego de la rotura vamos a evaluar de repente dos condiciones diferentes. Luego de la rotura, ¿no? Vamos a tener un nivel de agua, ¿no? Que se va a contener dentro del embalse hasta el nivel del fondo de brecha, o sea, hasta el nivel al cual se ha roto la presa, ¿no? Sin embargo, en la presa de relaves, ¿no? Probablemente no encontremos ningún nivel de agua, más bien vamos a encontrar un nivel de relaves, pero que va a presentar cierta pendiente, ¿ok? Cierta Ingeniero, pendiente, sí. ingeniero, disculpe que le corte, pero no está presentando su pantalla. No estoy presentando. Dejo de compartir. Disculpen, No, ingeniero, disculpen, por disculpen. favor. Muchas gracias. ¿Me avisan cuando estoy presentando entonces? Lo visualizamos, ingeniero. Puede continuar. Listo, gracias. Entonces, les comentaba un poco, ¿no? De estos dos elementos, una presa de aguas y una presa de relaves antes de la rotura, y cómo después de la rotura, ¿no? Digamos, lo que queda, ¿no? Es un tanto diferente. Podemos ver aquí que la presa de agua va a quedar almacenada hasta el nivel del fondo de brecha. Sin embargo, para una presa de relaves, pues el relave va a quedar con cierta pendiente, ¿no? Existe una posibilidad, existe una alta posibilidad de que quede, ¿no? Más del 50% del relave almacenado luego de la rotura de presa, ¿no? En general, ¿no? Según eventos históricos, el relave se lanza entre un 5 y un 30%, ¿no? El relave que sale de una presa está en ese orden, entre un 5 y un 30% del volumen total almacenado. El agua sí se va toda, ¿okay? El agua sí, en general, podemos considerar que se va toda. Sin embargo, el relave sí se va a quedar en un gran volumen. Sin embargo, el volumen que salga, por el tamaño que tienen estas presas, pues va a ser tal, ¿no? Que muy fácilmente puede afectar a muchísimas personas aguas abajo. ¿Okay? Bien. Normatividad vigente. Respecto a presas de agua, como les comentaba, actualmente he estado indagando y en la ANA existe, por ejemplo, el Reglamento de Seguridad de Presas Públicas de Embalses de Agua, ¿no? En la cual se dan algunos lineamientos, ¿no? Para operación, mantenimiento, evaluación de seguridad de presas, ¿no? Sin embargo, asociado a presas de relaves, no he encontrado una, digamos, un manual o una normatividad, un reglamento que nos permita, ¿no? Hacer un análisis de riesgo, ¿no? Sin embargo, la lógica del ingeniero manda que si es que no hay un reglamento o una norma nacional, pues lo siguiente es buscar normas en los vecinos, ¿no? O sea, Chile, Argentina, ¿no? De los vecinos que tengan un poco más de experiencia en este tema. Y adicionalmente, pues irnos más allá, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la Asociación Canadiense de Presas, la CDA, ¿no? Y también tenemos el Comité Nacional, ¿no? De Grandes Presas de Australia, que es el ANCOL. Ambos presentan manuales bastante interesantes, ¿okay? Que ustedes pueden adquirir, que les pueden ayudar, ¿no? A intentar, por ejemplo, primero definir cuál es el riesgo asociado a una presa de relaves que ustedes tengan, ¿okay? En función a varios factores. Uno de esos factores puede ser, por ejemplo, la población a la que ustedes van a afectar, ¿no? La cantidad de población que se va a ver realmente afectada en, respecto al nivel económico, o sea, pérdidas económicas, más allá de las pérdidas de vida, ¿no? Problemas o afectaciones medioambientales, ¿no? Y cada uno de estos criterios van estableciéndose de tal forma que finalmente te dan un ranking, ¿ok? Y el ranking final
que tú tengas para el establecimiento del riesgo o la consecuencia de una rotura de presas, ¿ok? Es lo que te va a limitar, ¿no? O te va a exigir, ¿no? Como criterio de seguridad para tu presa, para que tu presa sea más resistente, más robusta, más grande, pueda contener más o menos agua, ¿no? Depende mucho, entonces, de su calificación de riesgo. ¿Okay? Bien, si entramos ya al hecho de analizar la consecuencia de una rotura de presas, ¿no? Como les decía, existen manuales como el de la CDA, de ANCOL. Si es para presas de agua, también existe alguna información de la ANA. El MINEM y el MINAM de repente tienen algunos lineamientos, ¿okay? Que exigen, no específicamente asociado a presas de agua o de relaves, sino tienen algunas exigencias más asociadas a estructuras hidráulicas, ¿no? Especialmente ya cuando la mina está en cierre. Otra forma, o digamos, otro paso, ¿no? Para evaluar la consecuencia de una rotura de presas, podemos hacerla de repente asociando algunas formulaciones empíricas que se basan en procesos o en eventos históricos, ¿no? Como por ejemplo algunas ecuaciones muy sencillas como las de McDonald, las de Froelich, o las últimas, las de Rico, que les voy a mostrar el día de hoy, ¿no? Que nos permiten en cierta forma calcular qué volumen, ¿no? Saldría de una presa si es que se da un evento de rotura. Cuál sería la distancia que va a recorrer este volumen que salió disparado de la presa, ¿no? Luego del evento, y de repente por ahí también hacer algunas inferencias de cuál sería el caudal peak, ¿no? El caudal pico, el caudal más grande al que va a llegar esta presa, esta rotura, ¿no? Este flujo que se desarrolla, este deslizamiento en su avance. ¿Ok? Finalmente hay ciertas calculadoras online bastante sencillas, ¿no? De aplicar, bastante sencillas de trabajar, si es que ustedes tienen ciertos parámetros hidráulicos ya definidos. O sea, si ustedes tienen por ahí de repente el reograma, o sea, han hecho un estudio reológico de su relave, tienen más o menos cuál es la densidad seca a la cual esta va a quedarse depositada. Si cuentan con estos parámetros, si obviamente cuentan con la altura de su relavera, ¿no? De su presa de relaves, entonces en cierta forma van a poder ustedes calcular la velocidad, van a poder calcular de repente cuál va a ser el desplazamiento, e incluso estas calculadoras suelen darte lo que ocurre con el deslizamiento, ¿no? En varios espacios o en varios pasos de tiempo, ¿ok? En varios time steps. Bien, continuemos. Entonces, ya siguiendo los pasos para analizar una rotura de presas, ¿no? Tenemos aquí, en la izquierda, una presa de relaves, ¿no? En un lugar X. No es Perú, por si acaso, no quería meterme en algún problema legal por estar presentando alguna imagen, por más que sea de Google, de Perú. Es una presa que se encuentra en otro país, ¿no? Y esta presa, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, se encuentra a una distancia, ¿no? A una distancia X de un centro poblado, ¿no? Entonces, la pregunta que cae de madura es, si es que esta presa se rompe, ¿ok? La población que está ahí abajo, ¿será una población realmente que esté bajo riesgo? Entonces, cualquiera de ustedes podría decir, bueno, yo agarro, cojo un modelo matemático y genero la rotura de presas. Está bien, pero ¿cuáles son tus parámetros iniciales? ¿Cuáles son tus parámetros de control para entender el concepto físico de justamente el evento de la rotura, el deslizamiento que se va a dar, ¿no? ¿Cuánto relave va a salir? ¿Cuál va a ser el alcance máximo que se va a dar, ¿no? Entonces, antes de repente de pensar en modelos matemáticos muy complejos o muy simples, es más interesante o más práctico pensar o entender
cómo es que se va a dar este proceso y empíricamente intentar establecer si es que esta población va a entrar o no en riesgo. ¿Okay? Para ello, ¿no?, lo primero que tendríamos que saber, ¿no?, es la clasificación, ¿okay?, de la consecuencia de una rotura de presas, ¿no? Si la clasificación, como ustedes pueden ver en este cuadro, si la clasificación es extrema, ¿no?, entonces esta presa va a tener una regulación, mejor dicho, un criterio de diseño bastante alto, ¿okay? Va a poder contener al menos una precipitación máxima probable de 72 horas, que es un volumen impresionante, ¿no?, dependiendo del área de aporte que tenga esta presa, ¿no? Y en general, lo que ustedes están viendo a la derecha es un diagrama de flujo muy sencillo con el cual nosotros podemos establecer primero, ¿okay?, así a priori, cuál sería la digamos, la consecuencia, ¿no? En este caso, podríamos muy fácilmente calificar la presa en función a la población en riesgo, ¿ok? ¿Cómo definimos o cómo establecemos la población en riesgo? Básicamente haciendo un conteo. ¿Cuántas personas viven en esta zona, ¿no? Si viven 10.000, mire, si viven en esta zona 10.000 personas, ¿no?, y ustedes pueden observar aquí en esta tabla que si la población en riesgo es más de 1.000, ¿no?, y si estoy informado o si me doy cuenta, si logro definir que este relave va a llegar a esta población, entonces yo ya de primera instancia o de primera mano podría entender o podría clasificar a esta consecuencia de rotura como extrema, ¿ok? Sin embargo, si no tengo, ¿no?, si de repente tengo 1.000 personas, ¿no?, si de repente hay 1.000 personas o hay 1.010 personas en esta zona, entonces yo tendría que saber si es que esas 1.010 personas se van a ver afectadas por este evento de rotura, ¿no? En tal situación, ¿no?, lo primero que debemos hacer es buscar hidrografía, topografía, ¿no?, información de la población, aparte de su economía nos va a servir de repente para análisis más avanzados, digamos, ¿no?, o sea, de mayor relevancia. Y lo primero que ustedes deberían hacer es hacer un análisis o un modelamiento tipo agua, ¿ok? Imaginar que esta es una presa de agua y que rompe. Si esta presa, solo siendo agua, ¿ok?, llega, rompe e inunda y afecta a esas 1.010 personas, entonces esta ya sería una presa candidata a ser de condición extrema ante la rotura. ¿Ok? Entonces, digamos, si seguimos este pequeño diagrama de flujo, ¿no?, teniendo toda esta información, ¿no?, hacemos una inspección primaria en función a la población en riesgo. ¿Ok? Si nosotros no tenemos más información, de repente no tenemos ninguna condición económica, no tenemos información sobre cuántos pisos tiene cada una de las casas, qué sé yo, si no contamos con mayor información, entonces según este diagrama deberíamos ir a no tengo más información, ¿no?, y pasaríamos a hacer un análisis inicial, ¿ok? Ese análisis inicial, como les digo, está enteramente asociado a la población en riesgo. Si esa población en riesgo termina siendo suficiente, ¿okay?, como para definir el ranking, ¿no?, extremo o no extremo de la clasificación de la consecuencia de la rotura de presa, entonces iríamos pues hacia no o hacia sí, ¿no? Si requerimos mayor análisis, o sea, si por ejemplo tenemos 990 personas afectadas, ¿no?, luego de nuestro análisis inicial, ¿no?, y queremos ver la posibilidad de que esta presa sea de mayor riesgo, entonces podríamos entrar a un análisis intermedio en el que sí se hacen ya uso de otro tipo de estadísticas, ¿no?, como les decía, la economía, el número de casas que son de un piso, de 2 pisos, el material, hay carreteras, no hay carreteras, etcétera, ¿no? Pero si contamos con una cantidad suficiente de personas como para establecer
ese riesgo alto, entonces simplemente pasaríamos a no, ¿no? Y ya definiríamos con esta tabla la consecuencia de una presa. Por lo general, ¿no? Una presa de relaves se ubica, como también presas de agua, se ubica en cabecera, ¿ok? En cabecera de cuenca. Por lo general, no necesariamente siempre es así, ¿ok? Y al estar en cabecera de cuenca siempre va a haber población abajo, aguas abajo, vulnerable, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, con el primer análisis ya nosotros podemos catalogar a nuestra presa como de condición extrema. Más allá, si ustedes requieren, ¿no? Porque la exigencia de una presa con consecuencia extrema es muy alta, nosotros necesitamos de repente realizar otro tipo de análisis que nos permitan bajar ese riesgo, entonces tendrían que ir a los pasos intermedio y comprensivo, de tal forma que ustedes a través de un análisis mayor puedan, ¿no? Puedan probablemente bajar este riesgo extremo, pero por lo general, ¿no? Por lo general, este diagrama de flujo sirve, ¿no? Y en función a la población en riesgo podemos nosotros establecer la categoría de la consecuencia de una rotura de presas, ¿no? Y eso con las implicancias que tiene para justamente contener agua, justamente para toda condición asociada al riesgo de la falla. ¿Sí? Entonces, ya hemos establecido la consecuencia, ahora vayamos a establecer algunos otros parámetros de manera conceptual, ¿ok? En este caso sería interesante saber el volumen de relaves que se liberan, ¿no? La distancia que van a recorrer estos relaves y el pico de esa descarga, ¿no? Que también es importante porque hay un factor asociado a la altura de la presa y el pico de descarga, que es un factor ahí de severidad que normalmente es requerido, ¿no? Cuando se analiza la rotura de una presa. Luego también es importante, ¿no? Establecer a qué condición de falla vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en una condición de día soleado o en una condición de día lluvioso, ¿no? Entonces, esas son dos tipos de condiciones con las cuales también se van a analizar o se va a analizar una rotura de presas. ¿Sí? Sería importante también tener toda la estadística o la hidrología del río, ¿no? Y su capacidad potencial para transportar relaves, ¿no? Si es que hay mucho caudal en el río aguas abajo de una presa de relaves, probablemente estos relaves alcancen una mayor distancia. Ya para temas de modelación, ¿no? Es muy importante establecer la geometría de la brecha, ¿no? Y como les comentaba o como les recomendaba preliminarmente, ¿no? En esta etapa, ¿no? Siempre es bueno hacer un modelamiento, ¿okay? Un modelamiento inicial para entender cuál sería al menos la población que se vería afectada si es que esta fuera una presa de agua que rompe. Más allá y de repente para posteriores presentaciones podríamos hablar de modelamientos numéricos en Flow 2D y también realizar un análisis de sensibilidad. Por eso lo he dejado con puntitos ahí para verlo más adelante. ¿Okay? Bien, esta tabla, ¿no? Esta tabla, la que están viendo ustedes a la derecha, es una tabla de roturas de presas de relaves históricas que se han dado, ¿no? En bastante tiempo, me parece que desde el año 60 y tantos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que esta información, ¿no? Esta información histórica es plasmada, ¿okay? Es plasmada en gráficos, ¿okay? Que con relativa buena correlación, ustedes pueden ver, por ejemplo, este gráfico que relaciona, ¿no? El volumen almacenado en una presa, ¿okay? Versus el volumen de relaves, ¿no? Que va a ser disparado, que va a ser lanzado, que va a fluir, ¿no? de la relavera. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen por ahí que alrededor del almacenamiento puede estar alrededor de 10 millones de metros cúbicos. Entonces, según este pequeño gráfico que proviene de RICO, ¿okay? Perdón. Bueno, ustedes pueden establecer, algo pasó aquí,
ustedes pueden establecer, digamos, referencialmente, ¿no? Disculpen el pulso, más o menos ustedes podrían definir referencialmente que si hay almacenados 10 millones de metros cúbicos, ¿ok? Yo voy a liberar, ¿no?, en un evento de rotura de presas alrededor de 3 millones de metros cúbicos. Como les comentaba, ¿no?, este es un caso en el cual se está liberando al menos el 30%, ¿ok?, de los relaves. Como ustedes pueden ver, aquí hay una curva, o mejor dicho, una recta, que es una recta que intenta ajustarse a todos los eventos, ¿ok? Y aquí hay otra recta punteada que pretende ajustarse a los eventos máximos, ¿no? Entonces, si quisiéramos definir un evento envolvente, ¿no?, de cuál sería el máximo volumen, ¿no?, entonces podríamos llegar a esta otra recta, ¿no?, y en esta otra recta de repente podemos definir justamente ese otro criterio envolvente, ¿no? Entonces aquí estaríamos llegando muy probablemente al rango de los 9 millones de metros cúbicos. Entonces, con este criterio, ¿no?, podríamos nosotros hacer ese primer análisis de cuánto volumen se va a liberar de nuestra presa de relaves. Yo conozco presas de relaves que actualmente pues están almacenando 380 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, y pretenden almacenar hasta 750 probablemente. Entonces, el rango quizá de estas presas está fuera de este, ¿ok? Pero, ¿no?, sin embargo, hay muchas presas de relave que están dentro de estos rangos y estos gráficos a ustedes les pueden permitir más o menos hacer estimaciones claves que les permitan hacer más adelante una simulación. ¿Ok? Si hablamos de las distancias de recorrido, ¿ok?, ¿cuánto va a recorrer el relave luego de que se genere el evento de rotura? Entonces podríamos justamente ya en función al relave que ha sido lanzado, ¿no?, o en función a la altura de la presa, ¿no?, definir, ¿no?, la distancia que va a recorrer el relave, ¿no?, o también podríamos fácilmente definir el caudal peak, ¿no?, el caudal máximo al cual va a llegar nuestra onda, ¿no? Generalmente esta se da muy cerca al inicio, ¿no? Entonces, imaginemos que estábamos en un rango de 3 punto tantos, ¿cierto? Entonces, estos 3 punto tantos millones de metros cúbicos podrían llegar, ¿no?, de repente a un orden de 30 kilómetros aguas abajo, ¿no? Y esto es un valor razonable, ¿no? Ustedes pueden hacer inspecciones, pueden hacer revisiones de lo que ha ocurrido en presas ahora último, ¿no? Esto nos permite básicamente, si es que yo voy a hacer un modelamiento, cuando ustedes van a hacer un modelamiento, lo primero que les preguntan es, ya, vas a hacer un modelamiento, ¿qué área quieres que se haga el vuelo o se haga la topografía LiDAR, ¿no?, de tal forma que tú tengas un rango dentro del cual vas a hacer tu simulación? Tú no le puedes decir, bueno, a ver, hazme una topografía que parte aquí desde la presa y llegue hasta el mar, ¿no?, porque eso va a costar millones de soles y nadie te lo va a aceptar. Entonces, más o menos este concepto te da un parámetro, ¿no? En mi caso yo diría, bueno, si yo tengo estos dos parámetros iniciales, yo te diría, por favor, hazme unos 30 o 40 kilómetros de topografía aguas abajo de la presa de relaves, ¿no? De esa manera, yo ya tengo un parámetro, ¿no?, un parámetro para hacer mi simulación, ¿no? Aquí tengo otro parámetro importante, ¿no?, para mi análisis de simulación. ¿Qué pasa si mi simulación, según esta simulación, aquí el orden máximo, ¿okay?, el orden máximo de la descarga para una altura de presa de 10 metros está casi bordeando los 800 metros cúbicos por segundo, ¿ok? Entonces, si yo en mi modelo, ¿no?, saco que el orden está en el orden de los 100, ¿no?, entonces estaría haciendo algo mal. Mi modelo estaría aplicándose mal porque no se ajusta a las condiciones estadísticas históricas.
¿ok? ¿Sí? Entonces, este es otro parámetro a tener en cuenta antes de hacer el modelamiento, ¿ok? Bien. Les comentaba que existen software libres, ¿okay?, que también les permiten hacer este tipo de análisis, ¿okay?, que también pueden verse comparativamente, ¿no? Aparte de ustedes tener estos gráficos que les permitan analizar cuáles podrían ser los parámetros de control cuando haga mi simulación, ¿okay?, podrían también usar digamos, estas calculadoras online, ¿no?, que no tienen mucho misterio. Ahora les voy a mostrar que son bastante sencillas de usar y en general, ¿no?, aquí podemos ver la calculadora. Voy a hacerlo muy simple, voy a coger una presa de altura de 30 metros y ya les dan aquí parámetros recomendados, ¿ok?, para pesos unitarios, para el esfuerzo de excedencia o para la viscosidad misma del flujo, ¿ok? Si es que ustedes requieren mayor información, ¿no?, sobre cómo funciona esta pequeña calculadora, ¿no?, ustedes le dan aquí a Help y aquí les va a dar una pequeña clase, ¿no?, inclusive les va a indicar las unidades con las cuales están trabajando, los rangos dentro de los cuales ustedes podrían tener que ingresar la información, ¿okay? Entonces, digamos que si ustedes hacen una buena selección de parámetros, ¿okay?, podrían muy fácilmente hacer este cálculo, ¿no? Y simplemente es establecer estas condiciones básicas, ¿okay?, y le dan a calcular. Pueden dar calcular y les sale de frente cuál es el rango, ¿no?, el avance. En este caso, una presa de 30 metros, ¿no?, va a tener un avance aproximado alrededor de los 3.200 metros, ¿ok? Y en esos 3.200 metros va a presentar una altura aproximada de unos 6.5 metros, ¿no? Entonces, digamos que hay mucha bibliografía y mucha información. Aquí pueden ver ustedes que les está dando para distintos pasos de tiempo, para los 150 segundos, para los 180 segundos, para los 210 segundos, etcétera, ¿no? ¿Cuál puede ser el resultado del avance de esta onda? En general, aquí lo que se está pensando, o para lo que está pensado esta pequeña calculadora, es para ver el avance de la onda, ¿no? Para ver el avance de la onda, ¿no? Y aquí ustedes pueden controlar ese avance de la onda. También puede animarse, ¿no? Pueden ver ustedes ahí que el tiempo 30, tiempo 60 segundos, 90 segundos, 120 segundos, etcétera, ¿no? Pueden ustedes evaluar cuál es el comportamiento, ¿no?, teórico, ¿no?, de la rotura de su presa, ¿ok? A nada, señores, tener una respuesta teórica, histórica de lo que puede ocurrir es mejor, ¿no es cierto? Es mejor a no tener nada. Bien, entonces podemos nosotros usar ese tipo de software. Una vez que les pase aquí la diapositiva, de repente ustedes pueden hacer clic aquí a este link y van a poder hacer uso de esas calculadoras, ¿no? Entonces, con esto ya podemos definir los parámetros básicos con los cuales tenemos que hacer una simulación de rotura, ¿ok? De rotura de presas de relaves. Información adicional, ¿no? Es siempre importante establecer la condición de la falla. La condición de la falla puede darse en un día soleado, ¿no? Esa es una condición de falla, y la otra condición de falla es la de día lluvioso, ¿ok? Cada condición tiene comportamientos diferentes. Por ejemplo, el día soleado, en un día soleado la poza puede estar en el máximo nivel operacional, no más allá, ¿ok? El flujo en el río, ¿no?, en el río aguas abajo, va a estar en una condición normal, ¿no? Y el evento de rotura, ¿no?, puede causarse por sismos, alguna filtración que se dé dentro de la presa, o de repente alguna falla en la fundación, ¿no? En un día lluvioso, ¿no?, o una condición de falla de día lluvioso, la falla va a ser básicamente inducida por flujo, ¿ok?, por overflow. El agua va a fluir por encima de la presa, ¿ok?, y va a empezar a lavar los finos, ¿no?, y de esa manera va a generarse este evento de rotura, ¿ok? La poza de agua normalmente va a estar en un rango superior al máximo operacional, ¿ok? El río que está aguas abajo probablemente esté en su punto más alto cuando se dé el evento de rotura, así tenemos que analizarlo, ¿ok?
Y obviamente va a haber una mayor movilización de volumen de agua y relaves por obviamente la mayor cantidad de agua que exista en la presa. Podemos ver aquí, ¿no?, las dos condiciones, ¿no? La del día soleado, el nivel de agua se encuentra por debajo del nivel de la relavera, ¿no? Y puede darse por una condición denominada piping, aquí, ¿no? Una tubería, un flujo que se da aquí y empieza a producir una tubería aquí, ¿no? Un flujo muy parecido al flujo que ocurriría a través de una tubería. Sin embargo, en el día lluvioso, como ustedes pueden ver, el agua va a estar por encima del nivel operacional y lo que va a ocurrir es una falla aquí, se va a generar una brecha, ¿sí? Una brecha aquí en la parte alta y obviamente, como les comentaba, el agua que esté en el río aguas abajo, pues va a estar en un nivel relativamente considerable si es que estuviésemos tratando una condición de día soleado. La geometría de la brecha, ¿no? Ustedes pueden ver aquí esta apertura que se ha dado en una rotura, ¿no? Esta obviamente se ha dado hasta la base, no necesariamente todas las roturas de presa tienen una brecha que se forme hasta la base de la misma, ¿no? Especialmente si las presas son muy altas, si la presa tiene 80, 90 metros de altura, ¿no? Entonces, por lo general, pues es muy poco probable que esa rotura, ¿no?, o esa brecha que se forme llegue hasta la base. Entonces, como parámetros importantes para su simulación, ¿no?, es importante definir la geometría de brecha, ¿no? Esa geometría de brecha se va a definir por la altura de la brecha, ¿okay?, el ancho de la brecha en la base y la pendiente que forme esa brecha, ¿sí? Entonces, cuando se da esta condición, ¿no?, cuando se dé esta condición, por ahí, por esa zona es que va a salir tanto el agua como el relave. Por debajo de esa brecha no va a salir relave, ¿no? No va a salir relave y tampoco va a salir agua, de darse el caso, ¿sí? Y también tenemos que entender que esta brecha, ¿no?, va a ir formándose. Primero va a ser pequeña, luego va a ser más grande, más grande, más grande, hasta que llega a esta condición final. También tenemos que definir un tiempo prudente hasta su deformación total, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver los dos conceptos de los cuales les estaba hablando, ¿no? Aquí, si es que falla en un día soleado, ¿no?, va a haber una tubificación en esta zona. Entonces, digamos que el hoyo, ¿no?, el hoyo que se forma aquí, el tubo que se forma, va a crecer hacia todos los lados, ¿no es cierto? Ese es digamos, el criterio como el cual se va a crecer este elemento. Sin embargo, si nosotros fallamos en un día lluvioso, o si la presa falla en un día lluvioso, ¿no?, la condición de la brecha, ¿no?, va a empezar de repente con un pequeño cuadrado ahí y va a empezar a crecer hacia los lados, ¿no? Una vez que empieza a crecer hacia los lados y hacia abajo va tomando forma, ¿no?, y finalmente va a terminar, ¿no?, con la forma que hemos visto aquí en la imagen anterior. ¿Ok? Listo. Entonces, luego que ya tienen todos sus parámetros definidos, ya pueden hacer uso de ciertos softwares de modelación, ¿no? Uno de los más conocidos y relativamente económicos en el mercado es el Flow2D, ¿ok? Cuya base de programación es simplemente la resolución de las ecuaciones físicas de momentum, ¿no?, que ustedes probablemente han conocido en el curso de mecánica de fluidos 1, solo que ustedes lo han simplificado bastante. En este caso sí tenemos que tener en cuenta las aceleraciones convectivas. No sé si las aceleraciones locales, pero las convectivas sí se tienen que tener en cuenta para el análisis de una rotura de presas, ¿ya? Este software se basa en el enfoque de diferencias finitas, ¿ok? ¿Por qué en el enfoque de diferencias finitas? Porque en cierta forma este cuerpo denominado relave no se comporta necesariamente como agua, ¿no?, sino es un elemento más rígido, ¿no?, asociado a su viscosidad, y por ende, ¿no?, se considera que el enfoque de diferencias finitas es más exacto para predecir su comportamiento en el movimiento. El análisis del transporte de sedimentos, flujos de lodos y rotura de presas pueden ser desarrollados en este software y de ahí su validez, ¿ok?
Y una de sus, digamos, de sus ventajas, ¿no?, es que tiene una interfaz bastante fácil, ¿no? Se puede trabajar con QGIS, ¿no?, de manera bastante fácil, es decir, la simulación, todo el evento lo hacemos en Flow 2D, ¿ok? Y de repente para interfaces gráficas, para hacer videos, etcétera, podemos utilizar el QGIS. El QGIS, ustedes saben que es de libre descarga, ¿no? Es un software libre y trabaja bastante bien con el Flow 2D. Adicionalmente a ello, en Flow 2D se pueden integrar algunas estructuras como puentes o alcantarillas, ¿no?, que en otros softwares no podrían hacerse de repente por la resolución de la grilla que tenga el modelamiento que ustedes estén desarrollando. Bien, estas son las referencias que he utilizado para esta pequeña presentación. Aquí hay algunas, la de Rico, ¿no?, el paper de Rico, es que deberían ustedes revisarlo si es que están interesados en definir los parámetros básicos de manera conceptual antes de desarrollar un análisis o un modelamiento numérico de rotura de presas, ¿ok? Y para definir la categoría de la consecuencia, ¿no?, podríamos utilizar las guías de la ANCOL, ¿no?, que han sido desarrolladas en el 2012 y me parece que tienen una pequeña actualización, no sé si asociada a la consecuencia, a la categoría de consecuencia de la rotura para el 2019. ¿Sí? Información adicional también en el link que se les está proporcionando aquí. Para cualquier contacto, muchachos, cuando quieran, ¿no?, ese es mi correo UPN, al que pueden contactarme para cualquier comentario, cualquier información que requieran, de repente alguna duda que les haya quedado y no quieran dilucidar aquí en esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos bastante su participación. Hemos tenido una muy buena acogida. Tenemos una pregunta de Manuel Hurtado Cubas, que nos dice, para 40 metros de altura, ¿cuánto sería el caudal? Para una presa de 40 metros de altura, bueno, vamos a ver, ¿no?, vamos a irnos a Rico. Bien, si tenemos una presa de 40 metros de altura, vamos a... Todavía sigo presentando, ¿verdad? ¿O ya no? Sí, ingeniero, lo visualizamos. Ah, ya. Entonces, si tú tienes una altura de presa de 40, uy, Dios mío, esto ya se malogró. Ven un ratito, por favor. Entonces, si tú tienes una altura de presa de 40 metros, probablemente el rango en el que debas manejarte es el de aquí. Este es 10, 20, 30, 40. Ahí estamos en 40, ¿no? Y si hablamos de una presa que va a generar, en el que se va a generar una rotura, ¿no?, estaríamos en este rango, ¿no? Y probablemente para una presa de 40 metros, el caudal máximo al que tú estés llegando estaría en el orden de los 2000 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es versátil, es muy fácil de entender estos especies de nomogramas, ¿no? Hay que quizás aclarar algo que no he aclarado al principio, ¿no? Pueden ustedes ver que, por ejemplo, la relación entre volumen de presa y volumen lanzado o volumen liberado, ¿ok?, es de 0.86, pero no todas las relaciones tienen la misma correlación. Aquí tenemos, por ejemplo, la relación entre la distancia y el volumen lanzado, tiene una correlación más baja, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta la correlación cuando nosotros hagamos ese tipo de análisis, ¿no? Una correlación más baja implica un poco menos de confianza en ese resultado, ¿no? No deja de ser útil,
no deja de ser relativamente bueno porque proviene de un análisis estadístico de eventos históricos, ¿no? Sin embargo, hay que tomarlo con un poco de pinzas, ¿no? Un poquito más de cuidado. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Tenemos la segunda pregunta de Jorge Paul Izarra Becerra. Dice, ¿cuál es la importancia de las lecturas de los inclinómetros en una presa? Bueno, la importancia de los inclinómetros es bastante importante porque si esta, por ejemplo, varía demasiado, ¿no? Estaríamos hablando de que ya esta presa se está deslizando o está avanzando, ¿no? Se está moviendo, ¿no? Y eso sería de repente un indicador, ¿no? Para seguridad ya catastrófico, ¿no? En general, según tengo entendido, ya actualmente hay softwares que haciendo uso de Google Earth o de imágenes así, hacen, me parece, pequeñas compras de imágenes diarias de Google, ¿ok? Y de esta forma logran visualizar a diario cómo es que se van moviendo, ¿no? Las presas, si es que están controlando algún tipo de deslizamiento por ahí. Pero sí, como dice tu compañero, es bastante importante, ¿no? La aplicación o la colocación de estos instrumentos para justamente tener un monitoreo constante del cómo se está comportando esta presa, que no es un elemento rígido, ¿no? Esta presa es un elemento que en el tiempo va a ir deformándose de a poquitos, y la idea es que nosotros controlemos o sepamos esa deformación, ¿no? Si alguien viene y te dice, ingeniero, la presa se ha deformado 2 centímetros, o se ha movido 2 centímetros, ¿no? Y tú revisas tus análisis de seguridad y dentro de tus criterios tú esperabas que se moviera 10. Bien, pues, ¿no? Entonces estás dentro del rango. Entonces, sí, es muy importante siempre estar monitoreando una presa. La siguiente pregunta es de Damon Montenegro Fernández, que dice, ¿es posible que se dé una crecida considerable ocasionada por la rotura de una presa de relave, o depende de la dimensión de la brecha? Dado el caso, ¿con qué software puedo utilizar para estimar estas crecidas? Bien, obviamente depende de la condición de falla con la que tú quieras analizar el evento de rotura, ¿no? Si es que tú lo quieres analizar bajo el concepto de día lluvioso, ¿no? Dentro del río que va a estar cerca de esta presa, obviamente va a haber un flujo importante de agua, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú haces tu modelamiento matemático en esa condición de día lluvioso, entonces en el río va a haber una cantidad importante de flujo, ¿no? En tu relavera va a haber una cantidad importante de agua en el momento de la rotura, y probablemente estemos hablando de un evento más catastrófico que en una condición de día soleado, ¿no? Que básicamente está asociado a condiciones de geotécnicas. Ahora, otra pregunta que hacía estaba asociado a cuál sería ese caudal máximo que va a salir de la presa de relaves. Y muy bien, entiendo, ¿no? Entiendo que me entendiste, ¿no? Cuando relacionas este caudal a la forma, la altura y las dimensiones de la brecha, ¿no? Es cierto, la brecha básicamente va a controlar todo el fenómeno, ¿no? La brecha, su formación, ¿no? Su crecimiento y el tiempo que tome en crecer va a ser fundamental para saber cuánto relave y con qué violencia o con qué caudal básicamente va a ir saliendo de la presa de relaves, ¿no? La definición de esta brecha, ¿no? De esta brecha que por aquí se las coloqué aquí, es, digamos, bastante difícil de establecer, ¿ok? Está muy asociado a condiciones geotécnicas, ¿okay? Y a condiciones también hidráulicas que tienen que ser definidas en general por expertos, ¿no? El experto en geotecnia, ¿no? Tiene que
más o menos, al igual que en conjunto con el ingeniero hidráulico, intentar definir cuánto sería lo máximo que va a poder tener de altura esta brecha, ¿no? Debemos entender que la presa tiene una estructura piramidal, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa pirámide hay un punto o un nivel, un ancho, ¿no? Por debajo del cual esa presa es absolutamente segura, es tan ancha, ¿no? Debajo de un nivel es tan ancha que es muy probable que no deslice y que no se forme esa brecha, ¿no? Por encima de la cual, sí, probablemente esa presa sea lo suficientemente angosta como para que se logre esa falla. Entonces, hay que combinar análisis de estabilidad, ¿ok? Y criterios de experto para justamente establecer esta brecha. Me hablabas de qué software puedes usar. Puedes usar el software Flow2D. El Flow2D es un software que además, ¿no?, de calcular, por ejemplo, te da muchas opciones para calcular cuál es el volumen que debería lanzar o que debería ser lanzado por la presa o que va a deslizarse de la presa, ¿no? También tiene unas muy buenas calculadoras para establecer la brecha, ¿okay? Y te da recomendaciones para justamente establecer cuán rápido va a crecer la misma, ¿no? Entonces, como te digo, todo está dentro del rango, ¿okay?, de las condiciones previamente establecidas con eventos históricos, ¿no? Si, por ejemplo, elegiste una mala brecha, ¿no?, y de repente tu caudal peak salió 100 metros cúbicos por segundo, e históricamente estás viendo que para una presa similar está en el orden de los 2000 o de los 1500 metros por segundo, entonces hay algo mal en tu simulación, ¿no? Y esto ya está asociado justamente al análisis de sensibilidad que hay que hacer luego de la simulación. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Ingeniero, disculpe, quería preguntarle, usted dejó de compartir pantalla, ¿verdad? Porque supongo que sí, lo siento. Sí, ya. Por favor, si pudiera compartir para alguna de las Claro, dudas claro. de los... Ahora mismo. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de César Torres, que dice, ¿en qué casos se presenta el fenómeno de supresión y cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta? Bien, estos eventos de subpresión, supongo que te refieres al fenómeno por el cual el agua empieza a filtrar por pequeñas grietas, ¿no?, a través del cuerpo de la presa, ¿no? En tal sentido, lo que debemos entender es pues que esta presa, ¿no?, tiene que ser construida bajo los más altos estándares de calidad, ¿no?, de evaluación de calidad, ¿no? Por eso hay un ingeniero de registros que está todo el tiempo haciendo una evaluación tanto en la construcción, ¿okay?, como también monitoreando luego de que la presa está construida. Pero en general estos eventos de tubificación, ¿no?, por el cual puede darse este flujo de agua, ¿no?, están asociados a una mala construcción en la presa o que lamentablemente justo en ese punto tienes un tipo de granulometría que, digamos, permite el paso del agua, ¿no?, y que justamente al pasar el agua vaya lavando los finos que tú tengas dentro de tu cuerpo de presa, ¿no?, y finalmente se genere este pequeño tubito, ¿no?, que va a ir creciendo con el tiempo. Entonces, para evitar esto, mucha responsabilidad en la construcción, ¿no? Hay que tener un buen control de el número de rodillos que está pasando sobre la presa, el material, que se esté respetando el criterio del óptimo contenido de humedad, ¿no?, justamente para lograr la mejor compactación de del cuerpo de la presa. Tenemos la siguiente pregunta de César Torres, que dice, ¿qué recomendaría después de un fuerte movimiento telúrico respecto a los análisis de seguridad y comportamiento estructural que se debe tener en cuenta?
Bueno, esa es una pregunta muy importante, también bastante interesante. Luego de un evento sísmico, de todas maneras, ¿no?, hay que revisar inclusive durante el evento sísmico, se tiene todo un registro completo de cuál ha sido el posible desplazamiento que haya podido tener una presa, ¿no?, ya sea de agua o ya sea de relaves, ¿no?, porque puede haberse generado un gran desplazamiento, ¿no? Y si este desplazamiento está fuera del rango seguro, ¿no?, definido por el ingeniero a cargo, lo más prudente, ¿no?, lo que manda el criterio es pues avisar para que poblaciones aguas abajo evacúen, ¿no?, ante un probable o un posible evento que pueda darse, un evento de rotura, ¿no?, porque puede haberse visto afectado el cuerpo, ¿no?, la estabilidad del cuerpo de la presa. Y si luego de un tiempo, ¿okay?, este deslizamiento que se haya podido haber dado, ¿no?, a causa de un evento sísmico, ¿no?, vuelve a evaluarse y no ha habido complicaciones, no ha habido filtraciones, no ha habido algún evento o alguna evidencia clara de que haya flujo entrando al cuerpo de la presa, ¿no? Para eso hay que hacer evaluaciones geotécnicas en el cuerpo de la presa. Entonces podríamos, de acuerdo al criterio del ingeniero a cargo, podríamos ya garantizar, ¿no?, de mediana, bueno, bajo criterios ya ingenieriles, podríamos garantizar pues que esta presa ha vuelto a una nueva estabilidad, ¿no? Pero sí, una vez dado un evento telúrico es importante hacer esta revisión o este análisis en la presa. Ingeniero, disculpe, no sé si pudiera, por favor, si pudiera mostrar su pantalla de cómo es que calculó para una presa de 40 metros el caudal. No lo pudieron visualizar y me piden, por favor, si usted lo podía mostrar. Disculpen. A ver, vamos a ver. Estábamos aquí, ¿verdad? A ver, me avisan cuando dejan de ver mi pantalla. Dejaron de ver mi pantalla, ¿no? Sí, ingeniero, dejamos de ver. Muy bien. Ya sé qué pasó entonces. Ya, entonces teníamos una presa de 40 metros. ¿Me avisan? ¿Sí? ¿Ya? Sí, ingeniero, lo visualizamos. Listo, teníamos entonces acá una presa de 10 metros de altura, ¿no? Y si queremos saber qué ocurre en una presa de 40 metros, entonces deslizamos esta barra roja, ¿no?, a 20, a 30 y a 40 metros de altura de presa, ¿no? Y luego ubicamos la barra roja horizontal, justamente en el cruce para una presa que va a producir justamente para una presa de relaves, ¿no?, un landslide dams. Entonces, ahí podemos ver que el caudal máximo que se va a desarrollar, según este nomograma, que no necesariamente tiene la mejor correlación, ¿okay?, está en el orden de, acá está en el orden de 100, acá está en el orden de 1000, estamos llegando al orden de los 2000 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Ahora sí logran ver eso. ¿Me puedo acercar un poco más? ¿Sí? 100, 1000, 2000, 2000 y algo, ¿no? 2000 metros cúbicos por segundo. Probablemente desde un punto de vista estadístico podría estar alcanzando ese caudal de descarga a la salida. ¿Recuerdan el video con la violencia con la que salió el flujo? ¿No? Entonces, más o menos podríamos estar llegando a esos límites. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta, por favor? Ingeniero, tenemos otra pregunta de Manuel Hurtado Cubas, que dice, cuando hay un sismo en la represa Tinajones, que es de 40 metros de altura, nosotros recorremos toda la presa principal y diques secundarios y vemos si hay figuras en la corona asfaltada o en el espaldón, si hay deslizamiento u otras anormalidades
pero solo mirando que puede haber fallas ocultas, quizás con los instrumentos auscultación. No le entiendo bien a esa parte. No sé si el señor Manuel Hurtado podría aclarar bien. Buenas noches, ¿puedo hablar? Claro, claro. Ya, mire, cuando hay un sismo aquí en la región de 4, de grado 4 o grado 5, por decirlo, lo que hacemos es indicar al personal que haga un recorrido y nosotros también recorremos todo el dique para ver si hay fisuras, del dique principal al dique secundario. Entonces, lo mismo en los espaldones, pero es a simple vista. Me gustaría saber, Manuel, si es que en esta presa tienen piezómetros instalados. Sí tienen piezómetros instalados para para asentamientos y inclinación también tiene, ¿no? Claro, es importante, digamos, cuando ocurren estos eventos, ¿no? Es importante hacer una revisión de cuál es el estado del nivel de agua de los piezómetros, porque cualquier variación de agua que se dé en estos piezómetros puede darnos una luz de que algo ha ocurrido en nuestro cuerpo de presa, ¿no? Que algún agua se está filtrando, algo más está, ingresando, y esto debería a nosotros lanzarnos una alarma, ¿no? Está bien que hagamos una inspección visual, ¿no? Y hacer un recorrido y búsqueda de fisuras, como bien me comentas tú que lo están haciendo, pero adicionalmente pues hay que hacer una revisión de todo instrumento instalado que pueda darnos alguna luz o sospecha de que esté ocurriendo algo más de repente lo que tú puedas visualmente haber establecido. Como te digo, si es que alguno de estos piezómetros se dispara, ¿no? Y empieza a elevarse el nivel de agua que muestra este piezómetro, ese es un indicador de que hay más agua, ¿no? En ese punto en el cual está instalado ese piezómetro. Y esto podría, en cierta forma, darnos una luz de que este evento sísmico ha logrado generar una fisura interna, que obviamente no la puedes ver por fuera, y que está justamente ya generando una posible condición de flujo, ¿no? Un flujo no deseado. Pero, como te comento, bien por la inspección visual, pero hay que también revisar cómo está el nivel de los piezómetros y cómo de repente los inclinómetros te pueden mostrar el desplazamiento que ha tenido tu presa, y si este desplazamiento continúa en días posteriores, porque si continúa en días posteriores te está indicando pues que efectivamente hay un desplazamiento que se está dando, y esto debería lanzar una alerta, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, por parte de Salvador Mamani Cosi, nos dice criterios para la ubicación de piezómetros. Ajá, bueno, en general, la ubicación de los piezómetros en una presa obedece a distintos, a distintos criterios, ¿no? Uno de los más importantes, ¿no? Y el que manda en casi todos los proyectos es el económico, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una presa de 120 metros, ¿no? Y el hacer una perforación por metro me cuesta, no sé, pues $200, $300, y yo solamente tengo $50,000 para este proyecto, entonces haré una menor cantidad de piezómetros. Por lo general, ¿no? Se estila poner un piezómetro en el eje central de la presa, ¿no? al centro de la presa, aguas arriba y de repente uno aguas abajo, para poder dilucidar o vislumbrar cualquier condición de flujo, ¿no? Por lo general, si es que es una presa de agua, por ejemplo, y es, mejor dicho, una presa de tierra que está conteniendo agua, o al igual si está conteniendo relaves, estos niveles que tú vayas a encontrar, ¿no? En la corona, en el eje, aguas arriba y aguas abajo van a ser diferentes, ¿no? El de aguas abajo probablemente esté en un nivel inferior si es que encuentras agua, y el de aguas arriba va a estar en un nivel superior. Pero yo recomendaría pues al menos, no sé, es muy difícil dar un número,
yo diría lo máximo que tú puedas instalar, ¿no? Pero al menos tienes que tener 2 al medio y quizá una a cada lado, por ahí por los estribos, para hacer ciertos monitoreos adicionales. Y respondiendo a tu pregunta, ¿dónde se ubican? Pues hay que ubicarlos en la cresta, ¿no? En la cresta. Entonces hacemos perforaciones en la cresta y de esa manera controlamos, hacemos unas perforaciones que inclusive pueden ir más abajo del terreno natural, ¿no? De tal forma que tú tengas un buen, digamos, un buen monitoreo, ¿no? O sea, el resultado de tu monitoreo sea representativo, ¿no? ¿De qué vale tener una presa de 120 metros y hacer una perforación a 60 metros? ¿No? No vas a tener idea de lo que está pasando en los siguientes 60 metros en profundidad, ¿no? Entonces, al menos hay que cubrir la altura de la presa, ¿no? Y si puedes ir más abajo, mucho mejor. Estamos hablando del tema de seguridad, porque si quisiéramos analizar de repente cuáles son mis condiciones de nivel de agua dentro de mi relavera, ¿no? Ya tendríamos que hacer otro tipo de piezómetros ya fuera de la presa, ¿no? Ya en el cuerpo del relave, digamos. Respondiendo a Manuel Cubas, no hay un criterio establecido en un manual que te diga tienes que colocar un mínimo de 15 piezómetros. No existe ese manual. Sin embargo, ¿no? Estos piezómetros son importantes más que para cumplir cualquier criterio de exigencia o de restricción ambiental, son importantes para ti, ¿no? Para ti, para la seguridad de tu gente, porque normalmente aguas abajo de la presa, ¿qué cosa se encuentra? Si todos entienden que estamos hablando de una presa de relaves, aguas abajo está el campamento, ¿no? Y aguas abajo hay poblaciones cercanas, entonces, en aras de proteger a tu propia gente, ¿okay? Porque esa población cercana también va a trabajar en tu mina, entonces tú tienes que tener bien monitoreada tu presa, ¿no? Si por ahí has tenido algún evento de deslizamiento, ¿no? ¿Has tenido algún evento de, perdón, repito? Perdón, si por ahí has tenido algún evento de deslizamiento, ¿ok? Mejor dicho, de desplazamiento de tu presa, ¿ok? Y no tienes un piezómetro, ¿no? Para justamente hacer este monitoreo, te va a pesar, ¿no? Es mejor tener este instrumento para monitoreo, así no lo necesitaras, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo, ¿verdad? Muchísimas gracias entonces por su atención. Nos hemos pasado la ronda de preguntas, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por compartirnos este tema. Listo, y un agradecimiento de parte del grupo guía de la Universidad Privada del Norte. me parece una iniciativa muy buena. Les agradezco primero la invitación y sigan ustedes profundizando, sigan exigiéndose, ¿no? Sigan exigiéndose y de esa manera, ¿no? Van a ustedes apoyar, ¿no? Tanto a su institución para que el área de, digamos, de hidráulica o de hidrología crezca, ¿no? Y también, en cierta forma, al crecer este grupo dentro de su institución, pues van a aportar con su granito de arena al desarrollo del país. Un gusto, muchachos, colaborar con ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.